Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Creo que el público inversor estadounidense empezó a relacionar los productos que usaban, fabricados por las empresas estadounidenses, con la idea de que podrían comprar una acción de la empresa que fabricaba el producto que les gustaba. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa, y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. El joven actor cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado y estaba tan encantado con sus beneficios sobre el papel que convenció a sus hermanos para que también invirtieran. Menudo timo más sencillo. La RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero no solo los famosos se habían convertido en especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se estaban convirtiendo en famosos. Se les consideraba personas creativas, emprendedoras y que traían riqueza a los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, formaba parte de esta nueva clase de astutas superestrellas de la economía. La gente estaba fascinada porque algunos de estos hombres, como Joseph Kennedy, eran personas normales. Habían salido de la nada y su rápido ascenso en los mercados era un ejemplo para la gente corriente de que algún día ellos también podrían ser así. Corrían rumores de que cualquier persona, desde un botones a un barbero, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que se dejó convencer por esas historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana. Todo el mundo iba a hacer fortuna. Si vivías en Nueva York, la bolsa era lo máximo. Mi padre tenía unos 17 o 18 años. Cada día les limpiaba los zapatos a literalmente los grandes hombres de los Estados Unidos. A gente como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Conversaba con ellos y llegó a convertirse en un experto en cosas como la Reserva Federal y otros temas en los que no esperarías que un limpiabotas fuese un experto. Pero hablaba con las grandes mentes de Wall Street todos los días. Así que mi padre empezó a invertir en bolsa. A decir verdad, yo aprendí a leer leyendo las páginas de las cotizaciones. Porque a eso se dedicaba mi padre. Quiero decir que crecí con la bolsa. Nos encontrábamos con la bolsa para desayunar y con la bolsa para cenar. Y cuando volvíamos a casa, la bolsa era el mundo. Yo empecé en 1928. Porque como muchos jóvenes quería ir al lugar donde todo el mundo estaba ganando dinero. Mi primer trabajo fue como mensajero en el parqué de la bolsa. Solo tardé una semana o dos en darme cuenta de que la mayoría de las veces la gente es avariciosa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. No había reglas sobre cuánto dinero podías pedir prestado.
y la gente pedía sumas enormes para comprar acciones. Podías comprarlas por valor de $100 con solo 25. Los corredores de bolsa te prestaban los otros 75. Y si la bolsa subía, y a finales de los años 20 parecía que todo subía, esos $25 podían convertirse en una inversión que producía 200 o 300. Así que el préstamo de dinero para comprar en bolsa se convirtió en una parte muy importante de la economía estadounidense. De hecho, a finales de los años 20, casi 40 centavos de cada dólar que se prestaba eran para acciones. Esta enorme entrada de dinero prestado en el mercado de valores creó más demanda de acciones, lo que subió los precios. En 1928 el mercado subió casi un 50% en solo 12 meses. Y como la bolsa seguía subiendo, cada vez más inversores pedían dinero prestado para conseguir un trozo del pastel. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Mi padre no tenía demasiado dinero en la bolsa. Me dijo que en aquella época tenía unos $6.000 en efectivo. Pero recuerdo que 6.000 en efectivo se traducían en muchas acciones, porque en aquella época solo tenías que poner un 10% del crédito. O sea que con 6.000 podías tener 60.000 en acciones. Wall Street estaba ansioso por conseguir nuevos clientes. Había un grupo de posibles inversores a los que Wall Street siempre había ignorado, pero ahora quería su dinero. Hasta la década de los 20, las mujeres habían tenido un papel muy limitado en la bolsa. En parte era simplemente por prejuicios por razón de sexo. Se las consideraba incapaces de mostrar la sangre fría necesaria para especular en el mercado. Pero en la década de los 20, la popularización de la bolsa llegó a un buen número de mujeres. Los años 20 fueron una época estupenda para las mujeres. Dieron un paso adelante. Empezaron a asumir el control de su propio dinero. Se matricularon en la universidad en un número récord en los años 20 y empezaron a interesarse también por la bolsa. Era la forma de conseguir su propia riqueza. Una de esas inversoras fue una fotógrafa pionera de Nueva York llamada Alice Austin. Vivía en Staten Island, al otro lado del río, frente a Wall Street. Había llegado a esta casa con tan solo 2 meses de edad. Era inteligente. Era aventurera. Cuando cumplió 11 años le regalaron una cámara, algo que en aquella época era un invento nuevo, e inmediatamente se puso a usarla. A lo largo de los años sacó unas 8.000 placas negativas, lo que la convierte en uno de los primeros fotógrafos de los Estados Unidos y de los más prolíficos. Gracias a la herencia de su abuelo, Alice había llevado un estilo de vida cómodo, pero en la década de los 20 su fortuna había menguado y se vio tentada por la promesa de dinero fácil de Wall Street. Alice Austin descubre que anda escasa de fondos y se pregunta qué puede hacer. Sus amigos le aconsejan ser conservadora, reducir gastos, tal vez no ir a Europa, no comprarse un coche. Pero Alice conoce a un corredor de bolsa que le aconseja que nada de eso, que compre acciones, que se haga rica rápido. Le dice que puede prestarle dinero para que compre más acciones todavía a crédito. Y a Alice Austin le pareció una buena idea. Durante la subida de los mercados en la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad de los Estados Unidos. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Él también era inversor y guardó silencio sobre la locura especulativa que se había apoderado de Wall Street. Calvin Coolidge ejemplifica el tipo de imprudencia y despreocupación que reinaba en los años 20. Fue famoso porque dijo que el negocio base de los Estados Unidos eran los negocios. Fue un período próspero. Los negocios generaban dinero, Wall Street ganaba dinero. Los políticos se limitaban a decir, todo va bien, la economía crece, el mercado se encarga bastante bien de todo y la labor del gobierno consiste en no estorbar. Durante la presidencia de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin control. Su administración tenía contactos estrechos con un grupo de élite de banqueros y financieros, el círculo íntimo de Wall Street. Su riqueza y contactos les otorgaban una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno.
Había sociedades pequeñas, privadas, elitistas. Eran como la realeza de Wall Street. Eran lugares muy discretos y misteriosos. Eran firmas pequeñas, con capital limitado, pero que ejercían un enorme poder. La más prestigiosa de estas firmas de élite era la banca JP Morgan. Estratégicamente situada justo frente a la bolsa, jugaría un papel clave